Vale. Bueno, esperamos que vayan entrando. Mira, ya tenemos a Pablo aquí. Buenas, Pablo. Bienvenido. Hola, buenos días. Te escuchamos bien, te ¿Me vemos bien. Sí, está. Ahora no, ya no te escuchamos bien. Alguien te ha muteado, me parece. El fondo te lo vemos bien, pero estás en mute. Perfecto. Nada, creo que alguien me había apagado el micro, Sí, es pero posible. Porque por defecto a los que van entrando se les va capando. Vale, bueno, aún está entrando gente. Somos unos 40 casi ya. A ver. Mm. Sí, espera, Berta, que aún hay alguno entrando, pero en nada lo acepto. Pa, 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 pa. Vale, pues bueno, yo creo que ya hemos dado 3 minutos. Podemos ir empezando. Si siguen entrando, pues los vamos aceptando. Pues buenos días a todos. Hoy impartirá la formación David del equipo de Baiwa y realizaremos un webinar más comercial para ayudaros a potenciar vuestras ventas de batería residencial. Estará también con nosotros Pablo de Enphase en la parte final del webinar para presentar la nueva solución de batería de Enphase. Como siempre, recordaros que vamos a grabar la formación y os vamos a compartir el link a nuestro canal YouTube para que la podáis revisar de nuevo. Y todas las preguntas que tengáis durante la presentación o al finalizar las podéis ir dejando en el chat y así las resolveremos una vez finalizada la formación. Así que nada más y cuando quieras, David. Vale, gracias Berta. Bueno, buenos días a todos, bienvenidos. Con la lista de asistentes, pues la mayoría veo que ya sois conocidos, pero bueno, también hay algunos nuevos. Para los que no os conozcáis, pues Baiwa somos un distribuidor de material fotovoltaico que trabajamos con los principales fabricantes. Nosotros tenemos diferentes soluciones de batería y es uno de los productos que tal vez cueste un poco más de vender por su precio, ¿no? Pero en este webinar lo que queremos demostrar es que los números salen y ayudaros a vosotros a poder defender los productos que nosotros os ofrecemos delante de vuestros clientes. Este año lanzamos uno de los productos que más tiempo se ha llevado esperando, que es la batería de Enphase, que es una batería de alterna. Y eso nos permite usarla en aplicaciones o en muchos casos que las baterías que teníamos hasta ahora pues no nos ayudaban. Y bueno, afortunadamente pues tenemos la presencia de Pablo de Enphase aquí, que después de mi presentación pues os dará un poco más de detalles de la batería que saca Enphase y que ya podéis ver en nuestro webshop. Sobre todo, id haciendo preguntas. Yo tengo el chat aquí en otra pantalla y así lo hacemos un poco más dinámico, que no sea un monólogo y así pues creamos un poco de debate porque bueno, este webinar está para eso, ¿no? Y para nosotros es importante vuestro feedback y ver lo que os encontráis con el cliente final. Así que venga, arrancamos. Primero, no os queremos marear mucho, ¿no? Pero estos son los números del autoconsumo solamente del año 2022. Esto lo publica APA y de aquí podemos, si leemos los números entre líneas, podemos sacar bastantes conclusiones.
La primera es que el año pasado, en el 2022, se hicieron más de 200.000 instalaciones de autoconsumo residenciales, es decir, en viviendas, la potencia media de los cuales es de 4,6 kilovatios. Si miramos los datos por comunidades autónomas, estas instalaciones, que son las legales, las que se han tramitado, el 99% en el caso de las residenciales se están haciendo con compensación de excedentes simplificada. Es decir, que la energía solar que sobra al mediodía se la damos a la compañía eléctrica y nos la valorizan a un precio obviamente más bajo que el que luego pagamos nosotros para comprar la electricidad, sustancialmente más bajo. Y bueno, si hacemos los números de esta instalación media, pues bueno, esta sería la generación y esta sería la generación promedio diaria, unos 17 kilovatios hora al día. Si luego vamos y nos cogemos los datos de almacenamiento, que los estoy tapando yo aquí, me voy a poner aquí al lado, nos dicen que se han instalado unos 406 megavatios hora, que si dividimos el número de instalaciones por si dividimos la cantidad de energía por el número de instalaciones, nos salen instalaciones, si todas las instalaciones tuviesen batería, de 1,7 kilovatios hora por instalación. Esto, pues obviamente, no cuadra y lo que se lee entre líneas es que hay muchísimas instalaciones, como es obvio, que no tienen batería todavía. ¿Cuántas? Pues desde Baiwa, mirando nuestras ventas y contrastándolas con los diferentes fabricantes, lo que podemos estimar es que como mucho el 20% de las instalaciones residenciales tienen batería ya. Si consideramos una batería promedio de unos 8 kilovatios hora de almacenamiento, que es lo que vemos con nuestras ventas y lo que se ve en las instalaciones, este número de instalaciones por esta energía pues nos daría 350 megavatios hora, que cuadra bastante con lo que dice APA. En conclusión, ¿qué es lo que podemos ver? Solamente con lo que se instaló en el año 2022 hay más de 175.000 instalaciones de autoconsumo que no tienen batería y que la están esperando, y cuyos usuarios seguramente se estén planteando si les interesa la batería o no les interesa. Y eso es lo que vamos a demostrar en este webinar, cuáles son las ventajas y las que tenéis que exponer vosotros, o nuestra sugerencia para que las expongáis, para convencerlos. Entonces vamos a los motivos de venta, ¿no? El cliente que tiene el run de instalarse una batería, lo primero que tiene que tener, y lo tenemos que identificar, es que tenga dinero en el bolsillo. Una batería no es barata y como mínimo, 4.000 euros se los va a tener que gastar. Esto evidentemente depende de la capacidad de almacenamiento que tenga la batería, la marca y demás, ¿no? Pero bueno, ese cliente tiene que estar dispuesto a gastarse ese dinero, invertirlo en su vivienda y no gastárselo en irse de vacaciones o en cualquier otra cosa. Bueno, si puede hacer las dos cosas, mejor. Entonces, bueno, cuando tenemos un cliente residencial delante nuestro, tenemos que identificar un poco qué tipo de cliente es. Y de estos cada vez hay menos, ¿no? Pero hay mucho cliente, el cliente alarmista, que es aquella persona que está siempre muy preocupada por las noticias, por la inflación, por los precios récord de la energía, aquel que cuando era la época del COVID compraba más rollos de papel de los que necesitaba, ¿no? Y lo que le tenemos que vender es que una batería le puede ofrecer seguridad de suministro en casa si cae la red. Es decir, un backup completo. Que a pesar de que tenga una instalación fotovoltaica, seguramente con el inversor que tenga, si se va la luz de casa por cualquier situación, él, gracias a la batería, pues va a poder tener luz y seguridad, ¿no? El otro cliente es el cliente ecologista, ¿no? El que se ha pasado al autoconsumo o está pensando pasarse, pues porque lo que quiere es no saber nada de los combustibles fósiles y seguramente tampoco de las eléctricas tradicionales. Seguramente esté en una tarifa de una comercializadora verde o algo así. Y a lo que le tenemos que decir es que con una batería lo que va a conseguir es aprovechar al máximo toda la energía solar que genere su instalación fotovoltaica. No va a tener que importar nada de la red general donde ahí se conectan las centrales sucias, ¿no? Y luego está el cliente ahorrador, que este cliente es el que está siempre comparando diferentes ofertas de las comercializadoras, busca la más barata, sabe a cuánto le pagan el excedente y lo que quiere es rentabilizar la inversión, ¿no? Aquí lo que le tenemos que decir es que con una batería puede sacar más partido a su instalación fotovoltaica y además protegerse. ¿Qué quiere decir protegerse? Pues que si eres prácticamente 100% independiente de la red eléctrica, te va a dar igual cuando
no se sepa cuándo los precios de la electricidad vuelvan a estar por las nubes o haya estos vaivenes, ¿no? Porque él ya tendrá su batería, su instalación fotovoltaica y será independiente a todos estos conflictos eh, que afectan al precio de la luz. Entonces, bueno, tenemos estos 3 tipos de perfiles. Obviamente son complementarios. Se puede ser ecologista y ahorrador, se puede ser ecologista y alarmista, se puede ser alarmista y ahorrador. Y entonces, en función de lo que le preocupe más a cada cliente, pues tenemos que enfocarlo de una manera u otra. Y luego viene la gran pregunta, ¿no? ¿Qué batería elegir? El mercado está sobresaturado de fabricantes y uno se puede volver un poco loco eligiendo a ver la que más encaja, la que más le encaja, ¿no? Entonces aquí os intentamos hacer un pequeño resumen de las características estándar o mínimas que tendría que tener una batería para que sea de buena calidad, ¿no? Que tenga 3000 ciclos, una garantía de producto de al menos 10 años, que la garantía de energía a estos 10 años sea del 60%, una eficiencia del 95%, que tenga una IP55, que esté bien protegida, que no pierda capacidad de almacenamiento por debajo de los 45 grados y evidentemente que sea compatible con al menos los inversores de ese fabricante de baterías, si los tiene, o con inversores de otros fabricantes con buena calidad y buena presencia en el mercado, ¿no? Pero luego hay características top. Nos encontramos baterías que la garantía de producto es de 15 años. En ese caso, la única es la de Enphase. Algunas baterías que nos dan un poco más de garantía de energía. Ojo con este valor porque hay que cruzarlo con el valor de garantía, los números de ciclos. Y a nivel de baterías, pues a mí personalmente me gusta mucho que sean escalables tanto en energía como en potencia. Es decir, que trabajen como por cajones y tú como instalador puedas tener un pequeño stock y en función del cliente al que vas a ver, de su poder adquisitivo y de sus necesidades de almacenamiento, le puedas poner una batería más o menos grande sin tener que pensar cuál necesita exactamente y tener stock de diferentes referencias. Un poco lo mismo que si tienes que trabajar con inversores de diferentes potencias o tienes microinversores y tú decides cuántos microinversores pones en cada instalación, ¿no? Esto da mucha flexibilidad, tanto a nivel de stock como a nivel de diseño de las instalaciones, ¿no? Y luego, obviamente, lo que sería impresionante sería una batería que se hablase con todos los inversores del mercado, ¿no? Y la pudiésemos instalar en cualquier instalación, independientemente de las compatibilidades del inversor que se va a instalar. Y si miramos, oye, de todas estas características, la batería de Enphase de Alterna, que es importante remarcarlo, ¿dónde está, no? Pues hombre, pues se puede ver que prácticamente está en todos los lugares top. Es la garantía con más garantía del mercado, es escalable, porque tienes módulos de 3,5 kilovatios hora, y entonces puedes hacer cajones de 7, de 10,5, etcétera, etcétera. Te sirve instalaciones monofásicas y trifásicas, no pierde capacidad de almacenamiento hasta los 55 grados y al ser una batería de alterna la puedes conectar en cualquier instalación. Es decir, que en cualquier instalación, con cualquier inversor, puedes poner la batería de Enphase. Eso sí, si los inversores no son de Enphase, tendrás dos aplicaciones de control distintas. Una de la instalación fotovoltaica con el inversor y otra con la batería de Enphase. Y necesitarás otro accesorio adicional. Lo único que se sale un poco de la norma, pues que la eficiencia es un pelín más baja de este 95% porque tienes que hacer un cambio más de alterna continua, ¿no? Entonces, bueno, cuando decimos, oye, ¿cómo tiene que ser la batería que tenemos que instalar? Pues si hemos visto que la instalación fotovoltaica típica o promedio es de 4,6 kilovatios y eso es una generación de 17 kilovatios día, pues con una batería de unos 8 kilovatios hora, 10 kilovatios hora, tendríamos más que suficiente en la mayoría de las instalaciones residenciales. Si es más, pues podremos conseguir mayor independencia, pero también los costes serán más elevados, evidentemente. No sé si hay alguna pregunta hasta aquí o no, yo voy tirando. Pero bueno, obviamente, todas estas características luego las tenemos que cruzar con el precio, ¿no? De nada nos serviría una batería súper, súper, súper top si no tuviésemos un precio competitivo. Y aquí os animo a que consultéis los precios de la batería de Enphase en nuestro webshop y veréis que es mucho más competitivo de lo que a priori os podríais imaginar viendo las características que tiene. Entonces, bueno,
para que vosotros tengáis una pequeña chuletilla, ¿no? ¿Qué batería elijo si voy a hacer una instalación de autoconsumo residencial? Pues lo primero es saber si es una instalación completamente nueva y voy a tener que, mm, que instalar inversor y batería, o ya hay un inversor existente, ¿no? Si es una instalación nueva, pues aquí tenéis muchísima flexibilidad porque vais al webshop de Baiwa y en función de todo lo que habéis aprendido en los diferentes webinars y vuestro propio criterio, pues decidís una marca de inversor y batería. En función de lo que más os guste, lo que más os interese, en lo que más confiéis, los precios, etcétera, etcétera. Pero ¿qué pasa si vais a visitar a un cliente de esos 175.000 que tienen un inversor en casa pero no tienen una batería, ¿no? Pues la primera pregunta es, ¿ese inversor que tienen es híbrido, es compatible con baterías? Si la respuesta es no, lo que se tenía que hacer siempre era sustituir ese inversor por un híbrido y además instalarle la batería, es decir, un coste muy elevado. O si no es sustituir el inversor, poner un inversor únicamente cargador de baterías, que son caros, ¿no? Entonces ahora con la batería de Enphase os ahorráis tener que sustituir ese inversor híbrido y podéis dejar ese inversor de red que ya hay y poner la batería de Enphase. Sin nada más. Lo único es el pequeño accesorio de monitorización de la batería de Enphase y saber, decirle al cliente que tendrá dos aplicaciones distintas de monitorización, la del inversor que tenía y la de la batería de Enphase. Si vais a una instalación que el inversor que os encontráis ya es híbrido, pues la primera pregunta es, ¿ese inversor lo habéis instalado vosotros? ¿Os fiáis de esa marca? ¿Os fiáis de las baterías que son compatibles con ese inversor? El año pasado, que había problemas de stock, se instalaron algunos inversores pues, de menor calidad porque eran más baratos, porque había mejor disponibilidad. Y a lo mejor ahora os arrepentís porque ese inversor o esa marca os ha dado muchos problemas o porque nadie os ha ayudado. Y entonces, si sí que os fiáis de lo que hay, pues instaláis las baterías que sean compatibles con ese inversor híbrido que hay. Y si no queréis instalar nada más relacionado con ese sistema, por así decirlo, pues podéis ir a la batería de Enphase, que es independiente de ese inversor, y lo mismo que en el caso de arriba. Tendréis dos aplicaciones distintas. ¿Vale? Todos los productos los tenéis en nuestro webshop y ahí os animo a que los consultéis. Y ahora vamos a hacer un pequeño ejemplo de rentabilidad que yo creo que es bueno que todos hagamos alguna vez. Para enseñárselo al cliente, pues a lo mejor eso es un poco complejo, pero se puede defender bastante fácilmente, ¿no? Entonces aquí lo que os traemos son diferentes instalaciones de usuarios finales que vosotros compartís con nosotros y vamos a ver los valores energéticos que nos encontramos, ¿vale? Esto es una instalación sin batería de unos 5 kilovatios de potencia y esta es su producción en enero. Lo que vemos es que de lo que produjo en ese día de enero, el 4 de enero de este año, pues únicamente un 26% de ese consumo lo consumió el usuario final. El 74% lo inyectó a red a un precio de excedente que no sabemos cuál es, pero seguro que será más barato que el que está importando luego la electricidad. Es decir, estamos consiguiendo una cuota autárquica del 25-26% en enero. Y al final lo que vemos es que de todo el consumo de ese día de la vivienda, pues solo el 26%, 27% vino de la fotovoltaica. Estamos viendo que ese día la vivienda consumió menos energía de la que generó, pero los tiempos no casan, ¿vale? Y eso es un problema. Ahora te contesto, Jean, perdona, que acabamos este. Si nos vamos a julio, a la misma instalación sin batería, lo que vemos es que evidentemente la generación crece, pero la cuota autárquica decrece. Únicamente el 13% de la generación se está yendo directa a nuestro consumo. Aquí sí que los valores de dónde sacamos la red y por lo tanto el coste de dónde sacamos la energía son mucho más altos porque hay poco consumo y el sol sale mucho antes y se va mucho después. Pero lo que estamos viendo es que una vivienda que necesita 11 kilovatios hora únicamente durante el día, pues está generando 48. Pues hombre, aquí seguramente esta instalación o una de dos, o no está bien dimensionada o tenemos que aumentar este valor claramente, ¿no? Seguramente con una instalación de menos potencia
pues ya hubiese sido suficiente, pero bueno, tampoco sabemos si ese usuario está pensando en hacerse la climatización eléctrica o pasarse al coche eléctrico. Pero bueno, estos son los valores, ¿no? Poco aprovechamiento de la energía fotovoltaica generada. Si nos vamos a otra instalación distinta que tiene baterías, lo que nos encontramos en enero es que el 82%, 83% de la energía generada se está consumiendo, porque estamos cargando la batería con los excedentes que tenemos y la descargamos luego por la noche, ¿no? En enero lo que vemos es que esta batería, que es de 10 kilovatios hora, pues no llega a suministrar todos los consumos y hay que tirar un poco de la red. Pero hombre, estamos generando más. Seguramente es una instalación un poco más potente porque llega aquí a los 6 kilovatios o esté mejor orientado o cualquier cosa, pero el consumo es mucho mayor también. Y aquí, pues evidentemente, los números salen mucho, mucho mejor. Y si nos vamos a julio, que la generación aumenta, sobre todo por la mañana y por la tarde, pues nos encontramos que hay una cuota autárquica de más del 90% y que, es decir, todo lo que estamos generando prácticamente nos lo quedamos nosotros, no inyectamos nada a la red, pero como tenemos una vivienda con unos consumos muy elevados, pues hay que tirar aún de la red, ¿no? En esta instalación a lo mejor le haría falta un poco más de potencia fotovoltaica, mientras que en la de antes le sobraba un poco. Lo que vemos es que con una batería podemos pasar de, podríamos decir, este caso es un poco extremo, de una cuota autárquica del 30% más o menos a un 80%, ¿no? Y eso es lo que le tenemos que decir a nuestro cliente. Jan, te contesto ahora, ¿vale? Creo que es por la diapositiva antes, pero dice, en caso de batería y cargador de vehículo eléctrico, la mejor configuración es poner batería en modo tow y cargador de coche en modo autoconsumo o viceversa. Si ponemos los dos en modo autoconsumo, ¿qué carga con excedente se va a priorizar? ¿La de la batería o cargador? O depende de cada caso según la velocidad de datos del método del cargador. Es pregunta compleja y depende de cada sistema que tengas. Si tienes un sistema de todo el mismo fabricante, ahí sí que puedes poner prioridades, ¿vale? Pero piensa que aquí la batería, si es en el caso de Enphase, que no sé si es para el que me estás preguntando, al final lo que medimos siempre es el punto frontera, ¿vale? El excedente. Y la batería no sabe si tú estás encendiendo un cargador de coche eléctrico o una tostadora, ¿vale? Por así decirlo. Entonces, este debate ya lo hemos tenido internamente, pero al ser algo más técnico, si lo podemos tratar luego por privado, mejor, ¿vale? Porque hay infinidad de casuísticas posibles y hay que pensarlas bien, sobre todo en función de qué equipos tengas, ¿vale? Si tienes una instalación desde cero y ya sabes que vas a poner baterías, coche eléctrico y fotovoltaica, mi consejo es que vayas a todo al mismo fabricante, ¿vale? Claramente. Luego nos encontramos los Frankensteins, ¿no? Que obviamente los clientes tienen el dinero cuando lo tienen y primero se ponen la fotovoltaica, luego la batería, luego el coche eléctrico y ahí es donde las cosas se complican, ¿vale? Entonces, bueno, estamos aquí hablando de la cuota autárquica y, oye, ¿qué pasa con la electricidad que importo, la que exporto, a cuánto me pagan los excedentes? Bueno, pues vamos a ponerlo un poco en perspectiva y vamos a mirar qué es lo que está pasando con el precio de la electricidad, el promedio mensual, pues desde mayo, junio del 2021, ¿no? Estos son precios de mercado, no es exactamente lo que paga el usuario, porque el usuario luego tiene la comercializadora y si tiene un precio fijo, pues lo habrá mantenido durante un año, pero luego se lo suben, se lo bajan, bueno, ¿qué os voy a contar, no? Pero al final lo que importa es la tendencia del mercado, ¿no? A cuánto se compra y vende la electricidad. Y aquí tenéis los precios del mercado regulado, que los podéis consultar en Red Eléctrica, que al final es lo que marca la tendencia, ¿no? Entonces, bueno, nos vimos que los precios de la luz ya estaban altos. Si lo comparásemos con los años anteriores, se pusieron realmente altos durante el verano del año pasado y luego, después de septiembre, pues bueno, han vuelto a un precio un poco más normal. Estos son los promedios mensuales, ¿no? Pero bueno, 150 euros el megavatio hora son como mínimo pues 15 céntimos el kilovatio hora, más luego los impuestos y todos los peajes, ¿no? El IVA, el impuesto a electricidad, que vale que el IVA ahora está más bajo, pero bueno, son precios realmente elevados. Y este es el promedio mensual. Pero si miramos el promedio diario, pues vemos que realmente hay días donde, bueno, los precios se han ido realmente a valores completamente de locos, ¿no? Pero bueno, la tendencia es que el precio de la luz
sigue estando caro y a lo largo del tiempo, pues a pesar de que haya vaivenes, se prevé de que vaya subiendo, ¿no? Y a pesar de que podamos encontrar alguna oferta de alguna comercializadora eléctrica un poco agresiva, luego al final, al cabo de un año, nos lo acaban subiendo, ¿no? Y bueno, la otra pregunta es, oye, ¿a nosotros nos importa cuánto compramos la electricidad? Pero hemos visto que el 99% de los usuarios los excedentes los tiene valorizados. Vamos a ver qué está pasando con los excedentes que le pagan. Pues bueno, más o menos podemos ver que es un precio inferior a la mitad del precio de compra, ¿no? Y al precio de compra hay que sumarle impuestos y demás. Entonces, lo que podemos ver es que sigue exactamente la misma tendencia, que los excedentes, el promedio mensual, pues va ligeramente a la baja, ¿no? Parece que ahora se estabiliza. Pero con los excedentes no nos interesa el valor mensual, ni tampoco el diario. Lo que nos interesa es el valor horario, porque nosotros cuando vamos a inyectar a la red y lo que nos van a pagar va a ser cuando tengamos excedente fotovoltaico, que evidentemente va a ser durante las horas del día. ¿Y qué es lo que vemos? Que el valor en las horas centrales del día es todavía más bajo, ¿no? Es muy, muy bajito. Esto es un viernes, pero si miramos en un sábado, esto es en este fin de semana, pues los excedentes ya prácticamente se acercan a cero. Es decir, que su valor económico cada vez tiene menos valor, o esa parece que es la tendencia, ¿no? Porque al menos en verano, donde hay mucha generación en las horas centrales del día, en las grandes plantas y demás, y nuestros usuarios, pues lo que quieren, lo que les interesa es esos excedentes que tengan el valor más elevado o quedárselos en su casa, consumirlos o almacenarlos, ¿vale? Entonces, aquí las comercializadoras eléctricas, del mismo modo que te ofrecen precios de compra de la energía, también te ofrecen precios de venta. Y unas son más o menos agresivas y te lo pagan más o menos caro. Hay el concepto de batería virtual y demás, pero viendo las tendencias del mercado, lo que vemos es que la valorización de lo que podemos intuir, o al menos esa es mi opinión, es que la valorización de los excedentes fotovoltaicos cada vez valdrá menos. Y eso pues afectará a la rentabilidad de las instalaciones fotovoltaicas que ya estén hechas. ¿Vale? No sé si hay alguna pregunta hasta aquí, si nos mareamos un poco con los precios de la luz, que son complejos, pero bueno, al final los titulares es la electricidad seguramente vaya al alza, al menos tendrá sus vaivenes, pero a largo plazo irá aumentando su coste, como hemos ido viendo, y el valor de los excedentes fotovoltaicos, es decir, en las horas centrales del día, pues va a ir perdiendo valor. Y aquí tenemos el ejemplo de rentabilidad. Lo tenemos en Excel, lo podemos compartir con vosotros si queréis, pero bueno, vamos a considerar una vivienda unifamiliar típica. ¿Podremos disponer de la presentación? Sí, Miguel, la colgaremos en YouTube, así que la podrás consultar sin ningún problema. Os podemos pasar también los links de los precios de la electricidad. Esto es público, lo tiene Red Eléctrica, podéis acceder vosotros mismos, así que y podéis consultar cualquier día del año y lo que queráis. En eso sí que hemos avanzado. Entonces, bueno, cogemos una vivienda unifamiliar. Consideramos 8.000 kilovatios hora de consumo al año, que no es poco, pero si hemos visto, si os acordáis los ejemplos que hemos visto antes, este valor de 22 kilovatios hora al día es completamente normal, ¿no? Una vivienda que tenga bastantes consumos, ¿no? Si cogéis un apartamento de 40 metros cuadrados que viven dos personas, pues, y que tiene calefacción a gas y cocina a gas, pues veréis obviamente que es más bajo. Consideramos 0,20 de precio de la electricidad sin impuestos, eso serían unos 1.600 euros al año de luz. Si lo dividís por mes, pues son 100 y poco euros, sin contar el término de potencia y demás. Y podemos considerar un 2% de inflación anual de la electricidad, ¿no? Habrá un año donde sea un 15%, habrá un año donde sea un menos 4%, ¿no? Pero bueno, un 2% anual a 25 años vista, pues es una buena consideración. Y si hacemos los números con una instalación fotovoltaica de 5,3 kilovatios en lugar de 4,6, pues esta instalación nos generaría en España, evidentemente en función del lugar de la inclinación de 1.000 cosas, si cogemos un módulo de tipo N con una degradación del 0,4%, pues 7.800 kilovatios hora al año, más o menos lo que consume la vivienda, ¿no? Este valor, pues año tras año será un poquito menor porque evidentemente los componentes se van degradando y aquí os animamos a que compréis módulos de calidad, inversores de calidad cuya degradación sea lo menor posible, ¿no? Entonces, si consideramos un 30% de autarquía, es decir, que el 30% de lo que generamos lo consumimos al instante
y el resto lo vertemos a la red a 0,07 euros el kilovatio hora durante las horas centrales. Somos optimistas aquí y consideramos que estos excedentes no van a perder valor, cosa que yo creo que no va a ser así. Y con estos costes de material, ¿no? En el sector residencial, con margen al instalador y instalación incluida, pues nos salen unos 6.700 de coste sin IVA para el usuario, ¿no? Si consideramos 75 euros al año de mantenimiento y, muy importante, sin subvenciones, luego si se consiguen subvenciones, que ya sabemos que no es fácil, pues lo que nos sale es un LCOE de 0,05 euros el kilovatio hora. ¿Qué es el LCOE? El Levelized Cost of Electricity, es decir, toda esta electricidad que nos va a generar la instalación fotovoltaica durante 25 años es como si la estuviésemos pagando a 5 céntimos el kilovatio hora. Si ahora se está pagando a 0,20, ¿no? Pues ahí está el ahorro, obviamente. Esto sin subvenciones, más o menos, nos puede dar un payback de 8 años en función de cada instalación y demás, y es un TIR, una tasa de rentabilidad del 13%, es decir, es una inversión realmente rentable. Lo que pasa es que tiene una inversión inicial, pues que no es prohibitiva, pero bueno, te lo tienes que pensar, ¿no? ¿Y qué es lo que pasa si le ponemos una batería a esta misma instalación, ¿no? Pues con lo que hemos visto antes, podemos considerar que si ponemos una batería de 10 kilovatios hora, cuando aquí tenemos un consumo de 22 kilovatios hora al día, es decir, podríamos almacenar en la batería la mitad del consumo diario, podemos conseguir un 80% de autarquía. En función de la batería que vayamos a instalar, ¿no? Y del margen que le vayamos a cobrar al usuario final, pues nos pueden salir unos 7.600 euros más o menos de coste de la batería. De nuevo, sin subvenciones. Y en este caso, el coste de la electricidad, pues vemos que pasa de 0,05 euros kilovatio hora a 14. Pero el 80% nos lo quedamos nosotros, por lo que somos mucho más inmunes a los vaivenes del mercado eléctrico y a todo lo que pueda pasar en los próximos años con el precio de la electricidad. Conseguimos un payback un pelín superior de 10 años y un TIR un poco inferior, pero ganamos seguridad. A los usuarios finales, al menos con los que yo hablo, lo que les pone nervioso, les ponía muy nerviosos de la factura de la luz es no saber cuánto van a pagar. Si tú vas pagando 100 euros al mes de luz, 105, 95, en función de lo que consumas, pues la gente está tranquila, porque se puede hacer sus ideas. Lo que pasó en los últimos años, ¿no? Es que hemos visto que las comercializadoras subían los precios de la luz y de golpe pues les llegaban unas facturas, bueno, pues que la gente se tiraba de los pelos y las empresas todavía más. Con una solución con baterías, lo que ganamos es independencia y sabemos que durante los próximos 15, 20, 25 años, el precio de la luz al que nosotros vamos a pagarla es como si fuese a 14 céntimos, que evidentemente está por debajo del precio de mercado, ¿no? Si las baterías bajan de precio, pues mayor diferencial. Si bajan las baterías de precio y sube el precio de la luz, pues hombre, eso sería lo ideal. ¿Qué es lo que pasa si graficamos esta inversión? Pues evidentemente una instalación sin batería, la inversión es menor y se recupera antes, a los 8 años, pero el beneficio a 25 años vista, pues es menor que si es con batería. El beneficio económico. Luego hay los beneficios intangibles, que lo hemos hablado antes. Perdón, Julia, ahora te contesto. No son solamente 1.000 euros más, es decir, son 6.700 más 7.600. Por eso la inversión inicial sin batería está aquí en los casi 7.000 y si le sumamos los 7.600, pues se acerca a los 15.000. Ahí está. Entonces, bueno, lo que hemos dicho antes, no solamente estos valores, sino independencia de la red, más aprovechamiento de la energía solar, que es verde, mayor rentabilidad y además protegidos de los agentes externos e incluso de las caídas de red. Esto lo tenemos en Excel, os lo podría enseñar, a lo mejor os marearíais, pero bueno, al final es una tablita donde puedes jugar con estos valores, está todo calculado. Si alguno lo necesita o quiere comprobar estos números, pues se lo podemos mandar sin ningún problema. O que diga, oye, el 1,30 me parece poco, me parece mucho, yo lo consigo más barato, le meto más margen, menos margen, lo podemos mandar, pero bueno, si enseñamos un Excel aquí en la presentación, a lo mejor nos vamos a marear. Entonces, lo que decíamos antes, hoy hemos visto en los últimos 3 años qué ha pasado con los precios de la luz, ¿no? Estos son diarios.
Lo que podemos intuir hasta el año 2048, 2050, pues es que poco a poco el precio medio de la electricidad irá subiendo. Evidentemente esto no va a ser lineal y mucho menos si lo miramos diario, pero va a ir haciendo así, ¿no? Pa, 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 pa. Y eso es lo que no queremos. Las comercializadoras sí que nos pueden ofrecer tramitos horizontales de un año, pero también van a ir haciendo así o bajando puntualmente. Bajar les cuesta mucho más, ¿no? Entonces nosotros, si tenemos nuestra instalación fotovoltaica con baterías, pues oye, si sabemos que es a 14 céntimos, pues sabemos que nosotros lo vamos a pagar siempre a este precio. Y sí, habrá alguna hora de algún día donde el precio de compra de electricidad, si tenemos una tarifa variable, pues pueda ser un pelín más barato, ¿no? Pero vamos a estar protegidos y vamos a tener esa seguridad, ¿vale? Y bueno, acordaos de los clientes que teníamos antes, ¿no? Se encuentran casualmente por la calle al cabo de 8 años. ¿Y qué es lo que se dicen? Pues el ahorrador está contento porque ha sido inmune a las locuras de precios de la luz que hubo en ciertos periodos de tiempo, porque hubo tal crisis o tal conflicto, y además se da cuenta que ha ahorrado mucho dinero, ¿no? Que hizo una inversión, pero le ha salido bien económicamente. El ecologista, pues está contento porque ve sus datos de monitorización y tiene la conciencia tranquila porque prácticamente toda la energía que ha consumido en su casa, pues ha sido verde. Y el alarmista, pues está contento porque a pesar de que en 8 años solo se le fue la luz un par de veces, pues le funcionó de maravilla el backup y ha dormido tranquilo durante 8 años, ¿no? Y que para él eso es lo que no tiene precio. Pero además, cuando se encuentran por la calle, se encuentran a otro conocido, ¿no? Que está muy cabreado porque en su día no contrató a un instalador cualificado, un instalador cliente de Baiwa, y compró él mismo una batería de una marca desconocida que encontró por internet en una web que no sabía bien cuál era y nada, le ha salido bien porque el fabricante no lo conocía, no le dio respuesta y está muy cabreado, ¿no? Entonces aquí lo que nosotros os recomendamos es que con lo que os hemos enseñado antes, comprobéis las prestaciones de cada batería y cada marca. Nosotros desde Baiwa solamente trabajamos con las mejores marcas y le trasladéis al usuario final, ¿no? La importancia de tener un instalador cualificado, que en ese caso vais a ser vosotros, y que una marca reconocida pues os va a dar más garantías que alguna oferta un poco más barata. Dice Karim, buenos días, ¿podemos hacer cálculos de rentabilidad de la batería a 25 años vista cuando no vaya a tener duración de vida de 25 años? ¿Qué duración de vida podríamos razonablemente tener en cuenta? Efectivamente, muy buena pregunta, Karim. Entonces, la garantía de producto de una batería de Enphase son 15 años y eso no quiere decir que su vida útil no sea de 25. ¿Vale? Es decir, la garantía de producto es la que te garantiza el fabricante que si pasa algo te cambia el equipo. Eso no quiere decir que no vaya a durar más. Entonces aquí Pablo luego seguro que nos podrá dar un poco más de tips, pero la garantía de una batería depende mucho de las condiciones en las que trabaje, a nivel de cargas, descargas, y también del ambiente en el que la tengas instalada y de cómo la trates. ¿Vale? Lo que sí que se puede hacer, y de hecho en el cálculo te podemos mandar el Excel sin ningún problema, había un pequeño concepto, le pusimos 75 euros de mantenimiento, pero además habíamos considerado también la sustitución del inversor a 15 años. ¿Vale? Esto se podría hacer también con la batería sin ningún problema y ver cómo te podrían quedar los números. Y aquí desde Solar Casa nos dicen, pero has hablado de 6.000 ciclos, que esos son unos dos. Efectivamente, la batería de Enphase nos dice 6.000 ciclos porque nos da 15 años de garantía si hacemos un ciclo cada día. ¿Vale? Es como cuadran los números, son 16 años. Imagínate que no hacemos un ciclo por día. No lo sé, porque es una segunda vivienda, porque se van un mes al año de vacaciones, por cualquier cosa. Entonces, la batería está garantizada para, para más años, porque son más ciclos, ¿vale? Por eso, el uso que se le dé a la batería nos va a determinar cuánto va de esto, cuánto va a durar. Se pueden hacer los números también sin ningún problema. O se pueden hacer los números de rentabilidad a 15 años. Los números también salen porque hemos visto que el payback era de 8 a 10 años, ¿no? Entonces, a los 15 años ya estás ganando dinero. Ese dinero que ya estás ganando lo podrías reinvertir en actualizar
en actualizar los equipos. Dejad vuestro mail y os lo mandamos sin ningún problema, que luego os mandamos tanto la presentación como el Excel, sin ningún problema, ¿vale? Solar Casa, no sé si eres Jordi o no me sale el nombre, pero bueno, os lo podemos pasar sin ningún problema. En el evento están vuestros mails y no lo mandamos a todos, ¿vale? Y bueno, para Jordi, vale. Para terminar, recordaros que en nuestro webshop tenemos nuevos filtros para las baterías y así podéis filtrar por los diferentes fabricantes, por las diferentes opciones, o si son de continuo alto voltaje, bajo voltaje o de alterna, como en este caso encontraríamos la de Enphase. Y aquí os dejo con Pablo, ¿vale? Pablo, no sé si quieres que te vaya pasando yo la presentación o te doy el control o como tú veas. Si me puedes dar el control, estaría genial. A ver, solicítalo, porfa, y creo que te lo puedo dar. Pero tengo que coger yo la presentación, entiendo, ¿no? La mía propia. No, pero la podrías, bueno, si quieres compartir tú mismo con tu propia presentación, al final está pegado aquí. Será más cómodo, ¿no? Si no, Pablo, arriba en la barra hay una pantallita con un ratón y dice Take Control. Hecho. Vale, aquí. Y ahora te permito. Y a ver, pruébalo. ¿No te funciona? No. Si le das a... No, este soy yo. Sí, mira, ¿ves? ¿Ves que es aquí PB? Ese eres tú. Ok. Dale a pasar pantalla, a ver si te funciona. Vale, perfecto. Venga, perfecto. Ahí estamos. Bueno, pues nada, gracias David, gracias al equipo de Baiwa por darme este espacio. Súper interesante el análisis que has hecho de tanto de la tipología de clientes como el análisis de la variación del precio de la electricidad. Creo que es muy importante que tengamos esto en cuenta, especialmente porque las principales dudas que van a venir ahora no es por estamos mirando y quizás las condiciones de mercado actuales sin darnos cuenta de que las condiciones de mercado actuales hemos podido ver ya desde el año pasado que cambian de una forma totalmente inesperada, ¿no? Y ahora que los clientes quizás se están metiendo más en productos como la batería virtual, a los que creemos que por las condiciones y lo rápido que están variando seguramente tampoco duren mucho en este mercado. Entonces, ¿es hoy la batería ya una solución rentable? Creo que has podido hacer análisis, es súper interesante ese análisis. Ahí remarcar lo que decías, ¿no? Que cuando analizas la rentabilidad al final de una instalación, bien tienes que tener en cuenta no solo los beneficios que te da este sistema, sino también los costes, ¿no? Entonces, en el caso creo que has enseñado este análisis a 25 años, pues como con la pregunta que hacía Karim, sin duda, ¿no? Si vas con un sistema Enphase, pues no tienes que tener en cuenta el reemplazo del inversor y en el caso de la batería, y ahora lo explicaremos un poco más, es importante que entendamos el concepto garantía, ¿vale? La garantía no significa que el año 16 se te muera la batería, ¿vale? Simplemente que la empresa, por el sistema que tenemos, garantizamos hasta un porcentaje de capacidad de esa batería determinado en unos años determinados, ¿vale? Entonces, paso a presentar brevemente y después pues estaré encantado de responder preguntas. A ver si puedo pasar. Ahora creo que se me ha quitado el control. A ver. Le voy dando yo, sí. Ahora, vale, perfecto. En la parte anterior, por favor. Voy. Ahí está. No sé si soy yo o eres tú. Vale, Sí, genial. creo que responde ante los dos. Vale. Entonces, nada, bueno, simplemente como ya hemos comentado, pues ahora en este principio de julio hemos lanzado el producto de baterías. Se viene a añadir a todo el sistema Enphase que tenemos actualmente disponible, desde los microinversores que están instalados en cada uno de los paneles fotovoltaicos, con esa descentralización total y control, monitorización de cada uno de los paneles fotovoltaicos.
todo el cableado y resto de accesorios que son necesarios en la instalación de Enphase, incluido el IQ Gateway, que nos permite conectarnos a Internet. Y lo que es más interesante, al ser un producto en corriente alterna y tener toda una estructura en corriente alterna descentralizada, Enphase nos va a permitir que ahora vayamos añadiendo sistemas, ¿no? Como ahora estamos haciendo con la batería, sin ningún tipo de impedimento. Entonces, todas las instalaciones existentes de Enphase que estén hechas se van a poder ampliar con la batería Enphase. ¿Por qué? Porque al final el sistema de baterías y el sistema de tejado, ¿vale? De fotovoltaica en el tejado, son independientes, ¿vale? Entonces, básicamente incorporamos la batería, se incorpora también dentro de la app de Enphase y tenemos todo monitorizado. Esto es algo muy interesante porque nos permite, pues, con independencia de la decisión que hayamos tomado años atrás en la instalación de un producto u otro, colocar la batería en Enphase y poder monitorizarla sin mayor impedimento, ¿vale? En caso de inversores string, pues os vais a encontrar casos en los que pues hayáis instalado un inversor string que no era híbrido o que era híbrido y no era compatible con la solución actual de baterías y no vais a poder instalar la batería. Vais a tener que utilizar una batería en alterna que al final es independiente de los productos inversores instalados. Entonces, ¿qué es la batería Enphase? En la siguiente diapositiva, pues vemos claramente por qué es este concepto alterno, porque incorporamos nuestros microinversores dentro del producto batería, ¿vale? Como veis, hay 4 unidades de microinversor Enphase, que es muy similar o sea, es básicamente el mismo producto que tenemos detrás del panel solar. La diferencia es que nosotros, al tener un producto totalmente definido por software, lo que somos capaces es de cargarle a ese microinversor la capacidad de no solo hacer cambio de continua alterna, sino de hacer una doble conversión. Venimos de alterna continua y de continua que se almacena en la batería a alterna de nuevo, ¿vale? Y esto es una de las grandes bueno, pues ventajas que tienen los microinversores Enphase, y es que nosotros a través de software les podemos básicamente decir que hagamos lo que quieran, lo que queramos. Entonces, hemos conseguido utilizar ese mismo micro para meterlo dentro del producto de baterías y darle a la batería una inteligencia. Y ahí, como veis, esos 4 microinversores pues se encargan de hacer la carga y descarga de la batería, pero también se encargan de hacer la comunicación con el IQ Gateway y de tener toda la información en la nube, ¿no? Vale, entonces, ¿cuáles son las principales características de este producto? Y vamos a ir a ligarlas un poco también con las ventajas comerciales. Yo creo que la primera y más obvia de este producto es la modularidad, ¿vale? La escalabilidad del producto. Somos módulos de 3,5, tenemos el módulo compacto de 10,5, sin embargo, al final es lo mismo, ¿no? 3 módulos de 3,5. Entonces, esto es bueno, pues es una ventaja muy importante, ¿no? Porque, podemos adaptarnos a la necesidad del cliente, pero también a la capacidad de pago del cliente, ¿vale? Y podemos empezar desde muy pequeño introduciendo una batería de 3,5 y después analizar cuál es el uso real que se le está dando a esa instalación y cuál es la autarquía real que estamos obteniendo con esa instalación y proponerle mejoras, ¿vale? Y esa ampliación de la batería, como decimos, pues gracias a este sistema es muy flexible, ¿vale? No tenemos que preocuparnos por nada porque podemos ir añadiendo módulos de batería sin problema. Entonces, esta es, sin duda, yo creo que una de las principales ventajas del producto. La segunda ventaja está relacionada totalmente con la garantía del producto. Ahora mismo la garantía más alta de la industria, ¿vale? 15 años de garantía. Y volvemos al concepto de la garantía, ¿vale? Al final, cuando enseñaba
David, la tabla hace un rato, ¿vale? Donde comparaba el producto estándar con el producto top, enseñaba que había baterías con 10 años de garantía, pero quizás estaban ofreciendo pues 10, al final tenemos que ligar, ¿vale? Los ciclos, la garantía y la capacidad garantizada. Entonces, hay garantías que tú vas a ver 3.000 ciclos o 10 años al 70%, por ejemplo. Nosotros, claro, uno es los 6.000 ciclos, que como bien decía aquí el compañero que había hecho el análisis, son 16 años y hacemos un ciclo diario. Sin embargo, seguramente no alcanzamos ese ciclo diario, ¿vale? Al final, esto va a depender de muchas cosas, de las condiciones de temperatura y humedad que tengamos en la instalación, de cuál es el ciclo de carga y descarga que hagamos en función de la necesidad específica, ¿vale? Entonces, lo normal es que antes, en todas las baterías, vamos a llegar antes al periodo garantizado en años, que es realmente el que vamos a vender al cliente, que al periodo de ciclos, ¿vale? Entonces, aquellas empresas que os digan, no, es que tenemos, me invento, 12.000 ciclos, pues da igual, porque al final su batería va a tener 10 años de garantía y pues te vas a quedar sin poder. Si se te estropea algo, vas a tener que pagarla de nuevo, ¿vale? Entonces, básicamente no hay, pues sigue habiendo riesgo, ¿no? En esa inversión que se ha hecho. Entonces, volviendo a la batería Enphase, nos ofrece 15 años de garantía o 6.000 ciclos. Normalmente llegaremos a esos 15 años de garantía antes, como decíamos. Y esos 15 años de garantía lo que dicen es que tendremos la batería a un 60% de capacidad. Si realmente nos pusiésemos como otras baterías del mercado que tienen 10 años de garantía, realmente la batería Enphase está por encima. Tendría 10 años 80% de capacidad garantizada, ¿vale? Entonces, es un poco como los módulos, van degradándose, ¿no? Un porcentaje y al final nos queda tanto porcentaje de degradación. ¿Vale? Entonces, esto que quede claro, ¿vale? Que esta es, a nivel comercial, yo creo, la batería más interesante por tener una garantía ampliada y, por lo tanto, reducir el riesgo y ser capaces de llegar a un payback de la instalación antes de que se acabe la garantía del producto. Porque, como ya hemos visto, pues añadiendo una batería, pues la amortización de la instalación pues aumenta un poquito. El tercer punto es el tema de la tecnología, litio ferrofosfato. Habéis visto, hay diferentes garantías en el mercado. El litio ferrofosfato pues, es ahora mismo la tecnología de ion litio con, yo creo que sobre todo menor riesgo de fuga térmica, que es uno de los problemas principales que tienen las baterías, especialmente de níquel, manganeso, cobalto, que son baterías, las que denominamos NCM, son baterías que pueden tener un riesgo de fuga térmica y, por lo tanto, Dios no lo quiera, pero algún tipo de problema de incendio. Todos hemos visto esos coches eléctricos ardiendo en los vídeos de YouTube. Entonces, por un lado, la seguridad, pero por otro lado también la no utilización de cobalto, que si podéis mirar también en Google, pues es uno de los minerales que se extrae de zonas de conflicto y tal, y que también la industria está empezando a intentar evitar, ¿no? Entonces, cada vez más la industria de baterías se va a ir moviendo a esa tecnología LFP. Creo que es importante que esto también, la conciencia ambiental, pues también se tenga en cuenta, ¿no? Después aquí se marca el tema de la IP y de la capacidad de la batería a poder instalarse en exteriores, ¿vale? Nosotros podemos poner esta batería, de hecho, bueno, pues tiene una temperatura básicamente óptima de funcionamiento donde no sufrimos derating, no perder, o sea, básicamente si pasamos por debajo de determinada temperatura o aumenta demasiado la temperatura, lo que va a ocurrir es que la batería empezará a perder capacidad de almacenamiento, ¿vale? Entonces, en el caso de Enphase, pues ha diseñado una batería para que pueda estar realmente en el exterior, aunque lo lógico es que la batería pues intente buscar algún lugar interior. Bien sea un garaje o interior, yo creo que
por estética esta batería tampoco no tiene ningún tipo de ruido, ¿vale? Porque al final es una batería que funciona con microinversores, no hay ningún tipo de elemento móvil. Por lo tanto, es totalmente óptima para estar instalada dentro de una vivienda. Y más cosas interesantes, como decía, es el inversor, ¿vale?, de fotovoltaica es independiente de, como veíamos en la slide anterior, independiente del inversor de la batería. Por lo tanto, ¿qué estamos ganando con esto? Pues que nuestro inversor de fotovoltaica híbrido, en el caso de un inversor híbrido, instalando una batería, estará funcionando con básicamente 24 horas al día. Estará sometido a un gran estrés de funcionamiento, porque estará, por un lado, haciendo el control de los paneles fotovoltaicos, por otro lado, estará haciendo la carga y descarga de la batería en los horarios nocturnos. Por lo tanto, en el caso de Enphase, dividimos, ¿no?, o sea, el producto fotovoltaico al producto batería y mantenemos la calidad y funcionamiento de los productos durante mucho más tiempo. Por eso somos capaces de ofrecer una mayor garantía a nuestros productos, porque básicamente están sometidos a mucho menos estrés de funcionamiento que cualquier producto de la competencia, ¿vale? Entonces, esto es muy importante y es una de las ventajas principales de los productos en alterna. Y además, específicamente en el caso de Enphase, en el caso de que falle un microinversor dentro de la batería, también es reemplazable, ¿vale? O sea, no pierdes la capacidad completa de la batería, el funcionamiento completo de la batería, sino que es una batería bastante resiliente, ¿vale? Si en caso de que falle ese micro, seguirán funcionando los otros tres y, por tanto, podrás esperar a que te reemplacen ese microinversor y no perder la batería durante ese tiempo en el que tienes un fallo. Entonces, tenemos una batería muy resiliente, muy duradera y que nos va a permitir mantener esos ahorros durante todo el tiempo. Entonces, esto es un poquito, yo creo que los temas más importantes en cuanto a las ventajas comerciales del producto. Entonces, ¿qué productos tenemos? Pues tenemos, como digo, la batería de 3T con una potencia de salida de 1,28 kilovatios y la batería 10T como vemos, la potencia se va sumando. Claro, si metemos 3 baterías de 3, en el caso de la de 10, estaremos hablando de potencia triple. Esto es una de las ventajas también importantes. Según vamos ampliando el número de baterías, no solo crecemos en capacidad, crecemos en potencia también. En el caso de un inversor string híbrido, si tenemos instalados 3 kilovatios, nos quedamos con 3 kilovatios. Nunca podremos aumentar porque estaremos dependiendo todo el rato de ese inversor híbrido, ¿vale? Entonces, muy importante poder crecer tanto en potencia como en capacidad. Entonces, nos encontraremos cuando compremos una batería Enphase con varias cajas, en el caso de, o sea, varios productos dentro de las cajas. Por un lado llegará la batería, ¿vale? Unidades de batería de 3,5, y por otro lado llegarán las cajas con las cubiertas y todo el elemento de soporte necesario para poder instalarse, ¿vale? Entonces, como vemos, pues tenemos 2 tipos de cubiertas y 2 tipos de elementos de soporte, bien sea para la batería de 3 o para la batería de 10. En el caso de la unidad de baterías, pues vendrá compactamente ya la batería con los microinversores incorporados, como vemos, son los llamamos microinversores especiales IQ8XBAT, y con una eficiencia global en todo el sistema de un 89%, ¿vale? Aunque el rendimiento de la batería real es 96%, como casi la mayoría de baterías. Esto hay que tenerlo en cuenta también en lo que es el funcionamiento. Y en el caso del kit de cubiertas que os llegaría con la batería Enphase, pues esto es bastante sencillo. Llega la cubierta, por un lado, con la tapa, básicamente el soporte con una serie de tornillos para poder anclarse a la pared. Este es un producto para poder ser instalado en la pared. Y en el caso de la batería de 10, pues también tendremos los cables para poder interconectar una con otra, entrada, salida, ¿vale? Esto es un poco a grandes rasgos los productos que vienen incorporados cuando compráis la batería.
Y bueno, esto es lo que hemos comentado, cómo podemos ampliar la batería. Importante deciros que podemos, y ahora lo veremos en las siguientes slides, pero podemos instalar varias baterías juntas, ¿vale? En función de las necesidades que tengamos en la vivienda del cliente. En el caso, y aquí ya yendo un poco más en detalle en el diseño, de las baterías, o sea, de una instalación monofásica, pues por Q-Relay, ¿vale? Porque el Q-Relay en la parte de baterías es necesario, ya que tendremos que cumplir con la normativa y hacer la separación galvánica con los microinversores que estamos instalando. Entonces tendremos que añadir por un lado el Q-Relay y por otro lado un kit de comunicaciones que se enganchará al Envoy para hacer la comunicación con las baterías, ¿vale? Que es, como veis, el kit de comunicaciones por USB. Entonces, ¿cuántas baterías puedo poner por fase? ¿Vale? Pues en el caso de una monofásica, con un Q-Relay podremos poner 3 baterías de 3 o una batería de 10, ¿vale? Luego podemos añadir más Q-Relays con más baterías. De hecho, podemos poner hasta 21 baterías de 3 kWh, lo que equivale a 7 baterías de 10,5, unos 70 kWh, básicamente por IQ Gateway, perdona. Entonces, como veis, es una batería con mucha capacidad de ampliación. Simplemente tendremos que tener en cuenta, pues eso, el número máximo de baterías por relé, ¿vale? Y aquí veis pues, los ejemplos. En el caso de 2 baterías de 10, pues serán 2 Q-Relays, ¿vale? Y en el caso trifásico, pues lo mismo. Básicamente 3 baterías de 3 por fase. Llegaremos hasta 9 baterías de 3 o 3 baterías de 10. Podremos hacer trifásicas perfectamente con este producto, igual que lo hacemos con los microinversores en Phase en el tejado, ¿vale? Como decía, importante, el kit de comunicaciones es obligatorio para que la batería pueda comunicar, porque tenemos ahora mismo un tipo de comunicación inalámbrica a través de Zigbee que nos llega hasta 10 metros, ¿vale? Entonces, este producto habrá que comprarlo siempre al comprar la batería para poder garantizar la comunicación y la incorporación dentro de la app. En el caso de más de 10 metros, pues hay una solución alternativa en el que habrá que comprar un producto que no es de Enphase, pero básicamente es un extensor de la señal a través de cable, ¿vale? Y esto, si tenéis alguna duda, pues podéis hablar con el servicio técnico de Enphase y os pueden dar detalles de dónde comprar este producto, ¿vale? Importante, habrá que hacer una actualización del software. En el caso de los nuevos gateways ya vendrá incorporada. En el caso de instalaciones existentes con un gateway antiguo, tendremos que hacer, ya tenemos un vídeo en YouTube donde podéis ver cómo hacer la actualización de este software y tener en cuenta que esto puede tardar hasta unos 30 minutos. Por lo tanto, es interesante que se pueda hacer un poco antes de ir a la instalación para evitar perder tiempo. Algunas preguntas importantes. ¿Qué hace falta para poder realizar la primera instalación de la IQ Battery de Enphase? Lo primero, tenemos una certificación obligatoria para todos los instaladores a través de la Enphase University, ¿vale? Aquí en esta presentación tenéis el link, está en nuestra página web. Es un tipo de curso online bastante sencillo que hay que ir siguiendo unos pasos. Esto será obligatorio hacer por empresa instaladora. Segundo, será necesario ponerse en contacto con el correo que veis ahí en pantalla, iqbattery_es@enphasenergy.com. En este os indicarán qué hace falta para esa primera instalación. Os mandarán un Excel que tendréis que rellenar con las características de esa primera instalación. Os pedirán que enviéis los esquemas unifilares de esa primera instalación también para acompañaros durante el proceso pues en todo ese proceso, ¿no? De hecho, durante la instalación tendréis asesoramiento técnico del equipo Enphase
sobre todo para que en esa primera instalación no quede ninguna duda de cómo instalar la batería. ¿Vale? Este proceso es obligatorio, lo tendréis que seguir todos y os invitamos a que podáis empezar ya a hacer vuestro curso de certificación en la Enfase University. Pablo, una pregunta. ¿El país es únicamente por el idioma? Porque lo estoy pensando para nuestros clientes portugueses. ¿Lo podrían tramitar a través de España? Es buena pregunta, la verdad que no estoy muy seguro. Creo que si no está ya habilitada Portugal, no sé, me imagino que sí Vale, podrán hacerlo a través de España. ok, lo miramos. ¿Vale? Muy bien. Nada, ¿cómo se vería? Pues como decíamos, una vez como ya tenéis el gateway instalado y básicamente lo que estamos haciendo es incorporar más microinversores en la instalación con las baterías, lo que diré automáticamente esos microinversores comunicarán con el sistema Enphase y se mostrará ya en la app de Enphase está preparada para mostrar tanto la energía almacenada en la batería, ¿vale? Con ello, como incluso el tiempo real, con la nueva versión, de hecho, del Envoy que estamos viendo, del Gateway que estamos viendo, que es ya necesario para este producto, tendremos ya el tiempo real, la visión de tiempo real incorporada. Entonces podremos abrir una ventana donde nos aparecerá 15 minutos, donde podremos ver cuál es el consumo, la energía excedentaria y el almacenamiento de batería en tiempo real. ¿Vale? Creo que es muy interesante tener esta funcionalidad ya operativa. Además, podremos ver cuántos ciclos de carga hemos hecho en la batería. Por lo tanto, podremos monitorizar esto que estábamos hablando antes de cuántos ciclos de carga versus años estamos haciendo, ¿vale? Y veréis habitualmente que no estamos haciendo tantos ciclos de carga, a menos que en el futuro seguramente pues empiece a habilitar ya incluso servicios donde se fuercen ciclos de carga de la batería, ¿vale? Esto se está viendo ya en Estados Unidos, Enphase lo está haciendo con algunas distribuidoras en Estados Unidos, en algunos estados, donde debido a la falta de capacidad de la red eléctrica, las distribuidores necesitan utilizar el almacenamiento de instalaciones residenciales para poder compensar y equilibrar su red eléctrica, ¿vale? Entonces, estos servicios de red, básicamente lo que permiten a la distribuidora es forzar cargas y descargas de baterías residenciales y a la vez pagar a los propietarios por hacerlo. Entonces, quiero decir, hoy seguramente tendremos unos ciclos de carga muy bajos, ¿vale? En comparación si comparamos con los días, pero en el futuro, cuando empecemos a dar servicios a través de nuestras baterías a la propia red eléctrica y nos paguen por ello, pasemos de ser consumidores a prosumidores, ¿no? Eso es lo que parece que el mercado se está moviendo en muchos países ya, más avanzados que España, como puede ser Alemania, puede ser Estados Unidos, pues entonces seguramente nuestros ciclos de carga empiecen a ser ya una métrica importante de monitorizar, ¿vale? Entonces, esto ya está dentro del app de Enphase. Y por último, compatibilidad, como decía, las baterías Enphase son compatibles tanto con toda la red de microinversores Enphase anteriores como con sistemas String, ¿vale? De hecho, ya tenemos alguna instalación funcionando con otras marcas de inversores. Evidentemente será necesario, en este caso, instalar el IQ Gateway con el inversor para poder tener la monitorización, que será una monitorización paralela de Enphase, pero que podremos leer, ¿no?, cuál es la producción por la parte del CT de producción que estaremos instalando, ¿vale? Entonces, no tendremos integrado las alarmas del inversor, obviamente, de la competencia, pero sí que tendremos la lectura de producción, funcionaremos como una batería alterna de cualquier otra marca que o sea, básicamente es compatible con cualquier marca de inversores del mercado. Y nada, agradeceros mucho por vuestro tiempo. No sé si no me parece haber visto muchas preguntas. Hay una que justo la acabas de responder. No sé si la ves. Tú mismo te la leo, Pablo. Indispensable para la Ahí instalación está.
Sí, el gateway es necesario, el meter, de hecho, el gateway meter, el relé, como hemos enseñado en las 2 slides, bien sea monofásico o trifásico, es obligatorio por normativa y el kit de comunicaciones es obligatorio para poder garantizar la comunicación de la batería. Y además tenéis que tener en cuenta lo que os digo, ¿no? Según vayamos también avanzando en este mercado donde empiezan a entrar cada vez más funcionalidades, pues será necesario tener el meter y tener bien monitorizada la batería, porque la batería va a pasar a ser un elemento activo de funcionamiento de nuestra instalación fotovoltaica, a través de la cual podremos incluso forzar cargas y descargas de la batería en función de nuestros intereses, ¿no? Pues nada, muchísimas gracias a todos por vuestra atención y al equipo de Baiwa por invitar a Enphase en esta presentación de producto. Ahí está. Aprovecho para enseñaros el webshop. Si filtráis por fabricante, veréis todos los productos de Enphase, veréis la batería y si os metéis dentro, además de toda la documentación, en la descripción leed exactamente las referencias que se necesitan para cada aplicación, para si es la 10T, la 3T, los currys que se necesitan y los accesorios y demás, ¿vale? Por si esto genera dudas. Y ya está. Muchísimas gracias a todos. Si alguno más, aparte de Jordi, quiere el Excel de rentabilidad, pues dejaré el correíto aquí o algún mensaje y os lo mandamos ahora sin ningún problema, ¿vale? Y gracias por el tiempo y, bueno, buen fin de semana a todos. Pablo, muchísimas gracias por tu colaboración. Gracias. Adiós, adiós. Buen día. Hasta luego. Adiós, adiós.